Todos morían cerca de ella, y nadie entendía por qué. La última persona que vio con vida a aquel niño dijo algo extraño. Dijo que estaba sentado junto al fuego, mirando fijamente a una mujer que cosía en silencio. No lloraba, no gritaba, solo la miraba. Horas después, estaba muerto. Y lo más perturbador es que aquello ya había ocurrido demasiadas veces, porque cada vez que Mary Ann Cotton entraba en una casa, alguien terminaba enterrado. Y aún así, durante años, nadie sospechó de ella. Inglaterra, siglo XIX. Las calles olían a carbón húmedo, lluvia y enfermedad. Las familias vivían hacinadas. La muerte era parte del paisaje. Los niños morían jóvenes. Las epidemias aparecían sin aviso. Y los médicos apenas podían explicar qué estaba ocurriendo dentro del cuerpo humano. Era el escenario perfecto para alguien como Mary Ann Cotton. Porque cuando la muerte es algo cotidiano, el asesino perfecto no necesita esconderse, solo necesita parecer normal. Mary Ann nació en 1832, en una pequeña aldea inglesa. Desde fuera parecía una mujer común, delgada, correcta, educada, religiosa, de esas personas que nadie recuerda demasiado cuando salen de una habitación. Y precisamente por eso era tan peligrosa, porque no inspiraba miedo, inspiraba confianza. Se casó joven, como muchas mujeres de la época. Su primer marido era un minero llamado William Mowbray. Tuvieron varios hijos, y durante años todo parecía una vida miserable pero normal. Hasta que empezaron las muertes. Primero uno de los niños, después otro. Luego otro más. Todos se enfermaban de forma parecida. Dolores de estómago, vómitos, debilidad extrema, convulsiones y finalmente, silencio. Pero en aquella época los niños morían constantemente. Nadie veía algo extraño en ello. El verdadero problema llegó después, porque entonces murió su marido. Y poco tiempo después, Mary cobró el seguro de vida. Ese fue el patrón que comenzó a repetirse una y otra vez. Maridos, niños, familiares, personas cercanas, todos acababan igual. Todos morían lentamente, todos dejaban dinero detrás. Y Mary siempre estaba allí, observando. Hay algo profundamente perturbador en las personas que matan sin rabia, sin gritos, sin impulsos, simplemente porque les resulta útil. Mary Ann Cotton no mataba en momentos de locura, mataba mientras preparaba té, mientras cuidaba enfermos, mientras sonreía. Y eso la convirtió en uno de los monstruos más aterradores de la historia británica. Porque nadie veía venir a una mujer tranquila. Con el tiempo volvió a casarse, y entonces volvió a ocurrir. Más enfermedades, más funerales, más ataúdes pequeños, más dinero. Los vecinos empezaron a notar algo extraño. No exactamente miedo, más bien una sensación incómoda. Como si alrededor de Mary siempre flotara la desgracia. Pero aún así, nadie imaginaba la verdad. Porque en la mente humana existe una idea muy peligrosa. Creemos que las personas monstruosas deben parecer monstruos. Y Mary no lo parecía. Parecía una viuda desafortunada. Eso fue exactamente lo que la protegió. En una sociedad donde las mujeres eran vistas como cuidadoras naturales, la idea de que una madre pudiera asesinar lentamente a sus propios hijos resultaba casi imposible de aceptar. Así que Mary siguió adelante, buscando nuevas parejas, nuevas casas, nuevas víctimas. Algunos historiadores creen que pudo matar a más de 20 personas. Otros creen que fueron muchas más. Y lo más escalofriante es la manera en que lo hacía. Arsénico. Un veneno barato, fácil de conseguir y casi imposible de detectar en aquella época. El arsénico era perfecto porque imitaba enfermedades comunes del siglo XIX. Dolores intestinales, fiebre, debilidad, todo parecía natural. Nadie imaginaba que la sopa o el té podían estar matándote lentamente desde dentro. Imagina vivir junto a alguien que sonríe mientras decide exactamente cuánto veneno darte para que la muerte parezca una enfermedad. Eso era Mary Ann Cotton. No necesitaba fuerza. No necesitaba perseguir a nadie. Solo paciencia. Y paciencia era algo que le sobraba. Con cada muerte, Mary se volvía más segura, más fría, más eficiente. Era como si hubiese descubierto un secreto terrible, que las personas solo ven aquello que esperan ver.
y nadie esperaba ver a un depredador escondido dentro de una madre inglesa. Pero todo empezó a romperse con un niño llamado Charles Edward Cotton, su propio hijo. El niño enfermó igual que los demás. Dolor, agonía, debilidad extrema. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Un funcionario local empezó a sospechar, no porque hubiese pruebas claras, sino porque el número de muertos alrededor de Mary ya era demasiado absurdo para ignorarlo. Demasiadas casualidades, demasiados entierros, demasiado dinero cobrado tras cada funeral. Cuando el niño murió, el hombre exigió investigar. Y entonces apareció el miedo real. Porque por primera vez en años, alguien estaba mirando a Mary Ann Cotton de otra manera. No como una viuda, no como una madre, sino como una posible asesina. El cuerpo del niño fue analizado, y dentro encontraron arsénico, mucho arsénico. La noticia sacudió Inglaterra. De repente, todas aquellas muertes que parecían accidentes comenzaron a adquirir otro significado. La gente empezó a recordar las enfermedades extrañas, los funerales constantes, la calma aterradora de Mary. Era como mirar una fotografía antigua y descubrir una sombra escondida al fondo. Y cuanto más investigaban, peor se volvía todo. Porque Mary nunca mostraba dolor real, ni desesperación, ni culpa, solo preocupación práctica. Dinero, seguros, mudanzas, nuevos matrimonios. Su comportamiento era tan frío que muchos periódicos comenzaron a describirla como algo inhumano. Pero quizá lo más perturbador no era la cantidad de muertos, sino lo fácil que había sido para ella hacerlo. Durante años, nadie detuvo a Mary Ann Cotton, porque la sociedad necesitaba creer que una mujer así no podía existir. Ese fue su mejor disfraz, la normalidad. Cuando finalmente fue arrestada, Inglaterra entera quedó obsesionada con el caso. Los periódicos no hablaban de otra cosa. La gente hacía fila para escuchar detalles del juicio. Querían entender qué había dentro de aquella mujer. Pero el problema era que Mary nunca ofrecía respuestas claras. Negaba, mentía, cambiaba versiones y mantenía una calma inquietante, incluso mientras describían las muertes de sus hijos. Algunos periodistas decían que parecía aburrida, como si todo aquello fuese una molestia menor. Y eso aterrorizaba todavía más. Porque el público esperaba lágrimas, arrepentimiento, locura. Pero Mary parecía vacía, como si las personas a su alrededor solo hubiesen sido obstáculos temporales. Finalmente fue declarada culpable por el asesinato de su hijo Charles. Aunque muchos sabían que aquella condena representaba algo mucho más grande. No estaban juzgando una sola muerte. Estaban juzgando años enteros de horror silencioso. El día de su ejecución ocurrió algo extraño. Mary Ann Cotton se mostró tranquila, demasiado tranquila. No hubo confesión dramática, no hubo colapso emocional, nada. Solo una mujer caminando hacia la muerte, con el mismo rostro inexpresivo que había mostrado durante toda su vida. Y quizá por eso sigue resultando tan perturbadora incluso hoy. Porque los asesinos que gritan producen miedo, pero los que sonríen mientras sirven té producen otra cosa. Desconfianza. La sensación de que el verdadero peligro nunca parece peligroso. Después de su muerte, el caso de Mary Ann Cotton quedó grabado para siempre en la historia criminal británica. Pero también dejó una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces ignoramos señales terribles simplemente porque la persona parece demasiado normal? Esa es la parte más oscura de esta historia. No el veneno, no los cadáveres, no los funerales, sino el hecho de que Mary entendió algo sobre la mente humana antes que casi nadie. Entendió que las personas ven lo que quieren ver. Y durante años, Inglaterra quiso ver a una madre, no a un monstruo. Quizá por eso logró matar durante tanto tiempo. Quizá por eso nadie actuó antes. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan inquietante hoy. Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, hay una idea imposible de sacar de la cabeza. La idea de que algunas de las personas más peligrosas del mundo jamás levantan la voz. Jamás parecen amenazantes, jamás llaman la atención. Simplemente sonríen, esperan. Y cuando todos bajan la guardia, vuelven a servir el té.